Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en el Capstone Connection, el podcast de Cetis Universidad. Y hoy estamos muy complacidos por tener a un invitado de lujo. Es un investigador de gran trayectoria y además nuestro director del Colegio de Ingeniería de Cetis Universidad. Así que le damos la bienvenida al doctor Juan Terrazas Gaynor. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, Fabián, pues gracias por la invitación y agradezco pues la introducción no tan solemne que me has dado. Sí, mira, pues este es un espacio donde compartimos con la audiencia y el propósito es que todos los que nos están escuchando se lleven también un poquito de, no solo de conocer tu trayectoria, también detalles de cómo has llegado a lograr todo lo que está en tu currículum, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, y es el espacio que hacemos en este podcast, es que la audiencia que conecta con la ingeniería y sabemos que es innovación, sabemos que es tecnología, que es ciencia, pero ¿cómo se hace esa ciencia? ¿Quiénes son los que están empujando esos nuevos conocimientos? Y pues es el tema de estar aquí contigo. Y si te parece, vamos a comenzar este diálogo, esta plática, y que las personas que nos escuchan se puedan llevar lo mejor de tu trayectoria. Entonces, platícanos, ¿quién es Juan Terrazas? Cuéntanos sobre tu trayectoria. Bueno, gracias, Fabián. Yo soy ingeniero en cibernética electrónica, soy egresado de CETIS. Egresé allá por el 2002 de la licenciatura. Y bueno, a mí siempre me ha gustado todo lo que es el tema de la ingeniería, pero en especial temas que tienen que ver con el cómputo, la electrónica, automatización. Y ya en una etapa posterior me llamó mucho la atención el tema de los semiconductores, que hoy en día pues ha tomado mucha relevancia por todo el impacto que puede tener este tipo de materiales, tanto en la industria como en el tema académico. Y bueno, yo después de que egresé de la licenciatura en ciberelectrónica, precisamente dediqué tanto mi maestría como mi doctorado a estudiar sobre esos materiales, ¿no? Soy también egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, ahí hice mi posgrado, y tuve la fortuna de poder, digamos, llevar a la par tanto la parte de formación doctoral como el servicio a la industria. Yo me formé en la industria en mi doctorado, muy aplicado el tema de semiconductores, y en esa experiencia, pues, tuve la oportunidad de enfocarme a algo muy específico en esta área que tiene que ver con análisis de fallas en los materiales, en circuitos electrónicos basados en semiconductores y también lo que son las pruebas de confiabilidad. Ujú. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, yo lo veo como la calidad a futuro. ¿Qué pasa con los circuitos cuando ya después están en el iPhone, están en la computadora, están en el sistema automotriz? Bueno, están sujetos a una serie de esfuerzos físicos electrónicos, diferentes aspectos, por ejemplo, ambientes o muy calientes, alta temperatura, o ambientes que son muy fríos o de alta humedad, pues todo eso afecta a los sistemas electrónicos. Y pues por ahí fue mi experiencia en ese sentido. Excelente, qué padre y muy valioso esto, los semiconductores incluso pueden ser un tema hasta de soberanía nacional, ¿no? Lo vimos con la pandemia. Y en ese sentido, preguntarte, Juan, para incentivarnos, ven muchos jóvenes seguidores de CETIS Universidad, y ¿qué te motivó a estudiar ingeniería? ¿Qué podrías tú recomendarle a la juventud que está quizá considerando estudiar alguna carrera que tenga que ver con este campo maravilloso de la ingeniería? Sí, mira,
Una pregunta muy interesante porque yo era de estos muchachos, y me incluyo uno que estaba en la preparatoria y no sabíamos qué estudiar. O sea, esa fue un interrogante Una decisión difícil, ¿no? muy difícil porque, por un lado, me decían mis maestros, bueno, es muy importante la decisión porque Ujú. a eso te hace dedicar toda tu vida, ¿no? Y eso, pues, generaba presión, ¿no? Más Digo, es estrés, algo sí. que es casi, casi como es una apuesta que haces al futuro y no sabes si esa apuesta va a ser buena o mala, ¿no? Así es. Entonces fue una labor bastante larga en cuanto a pensar, reflexionar a qué me voy a dedicar. Eh, yo desde la preparatoria decía, bueno, me gusta mucho el tema del dibujo, por ejemplo. Entonces, una de mis primeras opciones a contemplar fue el tema de estudiar arquitectura. Me gustaba mucho el diseño, mucho el dibujo, entonces dije, bueno, la arquitectura puede ser una opción, ¿no? Y ya entrando a la preparatoria, tuve la oportunidad de llevar una materia que es la de orientación vocacional. Ujú. Entonces, ahí en esa materia la profesora nos fue guiando de forma muy estructurada a ir como afinando, ¿no? Nuestros gustos, ¿no? Decir, bueno, a ver, hay toda esta gama de posibilidades, pero bueno, ¿a ti qué te gusta, no? O en qué eres hábil. Y nos hacía reflexionar, nos hacía investigar sobre diferentes campos de ocupación. Y entonces ahí fui descubriendo otros aspectos. Por ejemplo, me di cuenta de que la computación era algo que estaba creciendo mucho, que era algo bastante interesante y inclusive divertido, ¿no? Me acuerdo de un proyecto de un maestro de allá el quinto semestre de la preparatoria que nos decía, quiero que programen un arbolito de Navidad. Ah, qué padre. Y en programación, el lenguaje en BASIC, pues nos daba esa apertura de poder hacer ese tipo de cosas muy interesantes. Ujú. Entonces, juntando la parte del juego, también la parte tecnológica, ¿no? Porque tienes que aprender a programar, pues Claro. hacía muy amena la clase. Entonces, ese fue otro aspecto que me marcó, ese tipo de proyectos, Ujú. que pude descubrir que eso también era un área de que me gustaba, ¿no? Que podía yo involucrarme, ¿no? Y, y bueno, y otra cosa también en esa reflexión fue que, bueno, a mí me gustaba, o sea, esto le digo sentido muy real, ¿no? Me gustaban las matemáticas. Yo era de los Ujú. que me ponía a hacer cosas de matemáticas por el gusto de hacer matemáticas. Eh, yo decía, bueno, las matemáticas no pueden ser tan difíciles porque realmente son nada más 9 dígitos del 0 al 9 y operaciones. No puede ser más complejo que eso, ¿no? Y con esa mentalidad yo abordé las matemáticas. A mis alumnos, yo les digo ahora es que debemos de perder el miedo a las matemáticas Ujú. y una forma de hacerlo es buscando la aplicación de las matemáticas. O sea, yo creo que una forma muy interesante de aprender matemáticas es no solamente la parte de mecanizar operaciones o de simplemente saber la formulita o saber cómo hacer determinada cosa en matemáticas, sino más bien, bueno, este concepto que estoy aprendiendo, ¿para qué me va a servir? Y Exacto. sí, hay una labor fuerte el maestro para poder transmitir eso, la Ujú. aplicación, pero también creo que es una labor del estudiante el investigar un poquito más sobre la aplicación de eso que está enseñando el profesor en el aula o lo que estoy investigando, ¿no? Por ejemplo, hay cosas como el teorema de Pitágoras o el tema de las parábolas y todo eso, que sonará muy complejo, ¿verdad? Pero eso tiene una aplicación directa, por ejemplo, en el tema de entretenimiento, ¿no? O sea, el poder Ajá. diseñar antenas para poder disfrutar del Netflix y disfrutar de muchas cosas que hoy ya tenemos al alcance, pues se basan en matemáticas, ¿no? Claro. Los Entonces, videojuegos, ¿no? los videojuegos es algo súper aplicado, ¿no? El que, por ejemplo, un personaje vaya en el entorno virtual y de repente sale el sol y entonces hay un efecto ahí de luz, que las sombras, es un efecto de óptica y luego este efecto de la gravedad, todo eso se calcula, se Sí. programa en el entorno de videojuegos
Y entonces sí, para que tengas videojuegos más realistas, pues tienes que saber poquito de física, poquito de matemáticas, poquito de la naturaleza. Entonces, yo creo que una parte muy importante para mí, para decidir qué poder estudiar, fue eso, ¿no? El poder identificar la aplicación. Y entonces yo ya me encontraba en ahora sí, un poquito más enfocado. Decía, bueno, la carrera que tengo que estudiar tiene que tener diseño, tiene que tener matemáticas, tiene que tener computación. Y entonces dije, pero no hay ninguna, ¿no? Dije, no hay Sí, una que tenga todo, ¿no? Y, y yo me topé con un tríptico de la carrera de cibernética. Y cibernética tenía poquito de todo. Tenía poquito de computación, tenía claro. poquito de temas de matemáticas, tenía poquito de diseño. Entonces, Programación. fue una programación. Entonces, fue una carrera que es un híbrido entre el tema de computación y el tema de electrónica. Y pues llenó digamos, mis gustos, ¿no? Pero hoy tenemos otras carreras que también son muy interesantes, como por ejemplo la mecatrónica, Ujú, involucra la parte de mecánica con electrónica. Hay otras también que se están vislumbrando en el futuro. Ya hay carreras de desarrollo de videojuegos, carreras que ujú. tienen que ver con inclusive temas de cómputo avanzado. Hay cosas muy, muy sofisticadas que pues creo que siempre hay una carrera para todos, ¿no? Y la cosa es descubrirla y ir pues identificando, ¿no? ¿Qué nos gusta? Y yo lo que les diría a los estudiantes que están en preparatoria es que no se presionen. Llega ese momento de lucidez y de decir, ah, ok, quiero esto, ¿no? Siempre llega eso. No hay que presionarse por decidir ya. Es simplemente pausar, reflexionar y pensar, ¿no? O sea, ¿qué me gusta? ¿A qué me quiero dedicar? Y también decirles algo que puede sonar bastante contradictorio, ¿eh? La carrera no es algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Eso es algo que también quiero transmitir. Porque Sí, sí, la vida profesional da muchas vueltas, ¿no? da muchas vueltas, sí, porque, por ejemplo, yo soy cibernético y sí, digo, mucho de lo que yo hago va en torno a la carrera, pero con lo acelerado que es ahora la tecnología y con la rapidez con la que se genera información, es muy importante que el profesionista esté siempre actualizándose. Entonces, Ujú, uno va evolucionando a otros temas. Por ejemplo, en su momento, como yo comentaba, mi interés principal era el tema de los materiales semiconductores porque eso es la base de la electrónica. claro. Pero hoy, con todo esto que se está dando en torno a la inteligencia artificial, al cómputo y realidad virtual y muchas tecnologías, eh, hay otro tema que también estoy interesado en cultivar, que es todo lo que tiene que ver con transformación digital. ¿Qué es eso? Pues básicamente en las empresas, cómo aprovechar todas esas tecnologías para poder usar esos sistemas para tomar decisiones y para poder automatizar cosas, ¿no? Ese es otro tema que es de mi interés. Entonces, realmente uno va cambiando de Ujú. actividades y de intereses y va aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, Entonces no, podemos decir que evolucionas, ¿no, Juan? O evoluciona. sea, este momento que quizás si nos escuchan por ahí estudiantes que están terminando la prepa, que ya pronto van a ingresar a la universidad, pues primero esto, ¿no? A mí me parece genial que no sientan esa presión, que busquen esta ayuda vocacional. Para encontrar la aplicación de las carreras que les puedan llamar la atención y esto que bien mencionas de que vamos a evolucionar y vamos a ir adaptándonos también a las necesidades que está allá afuera en la industria, dependiendo de lo que vayan a estudiar. Excelente. Ese es muy buen mensaje para los jóvenes que nos escuchan, Juan. Y bueno, para cerrar un poco esta parte donde te estamos conociendo como persona, platícanos sobre tus hobbies y también qué te hace sentir orgulloso de lo que has logrado hasta el momento, Juan. Bueno, mis hobbies, a mí me encanta caminar. Por ahí de repente
nos juntamos un grupo de profesores y hacemos senderismo, es algo que me gusta Ah, qué mucho. buena onda. Es Sí, algo que creo que, fíjate, a raíz de la pandemia es algo que también creció mucho como hobby en mi persona. así es. Ajá. Y Baja Eh, California se presta, ¿no? sí, Tiene lugares muy lindos para salir a caminar. hay lugares, hay trayectos maravillosos en Baja California, desde Ensenada, Tijuana tienen bastantes cerros para poder hacer Sí. senderismo. En el desierto, en Mexicali, también hay bastantes trayectos, varias zonas, el valle, y Ujú. es una actividad pues bastante gratificante, realmente muy, muy interesante, y aprendes uno mucho porque en esto de ir caminando por senderos, pues uno va apreciando la vegetación, la Sí, fauna inclusive de cada lugar, cuándo ir y cuándo no ir a ciertos lugares, pues sí. sobre todo porque fauna nociva, ¿no? La hora. Serpientes Ajá, sí, sí, sí. y todo esto. Entonces es algo donde uno va aprendiendo. Me gusta también leer. Y bueno, series de televisión, me encanta lo que son series, Netflix y todo esto, ¿no? Eso no, Recomiéndanos una que te esté gustando o que te haya gustado. mira, hay varias, ahorita, no recuerdo, hay unas que tienen en Netflix, hay varias, pero hay de esto que es de espías y de esto, Ah, qué bien. Ajá, me de encanta, ¿no? resolver FBI, misterios. Ajá, exactamente, eso me gusta, ¿no? Y estupendo. hay varias, todo eso me gusta, suspenso, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Y qué te hace sentir orgulloso? Digo, tu trayectoria, si bien ya has logrado bastantes cosas, pues todavía eres joven, ¿no? Tienes mucho por delante, pero al 2024, ¿no? Que estamos iniciando, ¿qué es lo que más te ha hecho sentir orgullo, estimado Juan? Mira, pues creo que de los capítulos más gratos es cuando yo pude lograr ya mi doctorado. Eh, Claro, es todo un Este, proceso, es muy difícil, sí, ¿no? sí, eso fue un logro para mí porque yo lo estudié al mismo tiempo que estaba trabajando en la industria, entonces Mm, fue doble disciplina, ¿no? doble reto, Doble claro. reto, entonces sí se Mm, puede y eso fue una de las cosas que más, pues me impactaron, ¿no? De forma positiva. Eh, Terminando prácticamente mi doctorado, tuve la fortuna de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. ujú, Estuve ahí 6 años, primero como nivel candidato y luego ya como nivel uno. Entonces, eso fue otro logro que para mí, estar en ese sistema. Y bueno, ya ahora acá en CETIS, a mí digo, algo que me gusta mucho y lo presumo es esta posibilidad de poder dar clases. ujú, Eso ha sido muy gratificante. Yo digo, te platico, ¿no? Cuando salí de la carrera 2002 y entré a trabajar de lleno a la industria, pues me pareció muy interesante la industria. Estábamos sí. siempre haciendo cosas a la vanguardia, ¿no? Pero yo siempre tuve esta como cosa como que sí, algo me falta, ¿no? Como que sí está muy, muy bien la industria y me gusta mucho lo que hago, me encanta mi trabajo, siempre lo he dicho, todo lo que hago me encanta, pero como que había algo que me hacía falta, ¿no? La Entonces, vocación, ¿no? Te sí, llamaba. sí, entonces, Sí, qué padre. mira, algo fortuito ahí que ocurrió fue que, precisamente uno de mis colegas en la industria, pues él sabía que yo ya estaba por terminar mi doctorado. Él tenía que salir de la ciudad y entonces me preguntó que si yo podría cubrir una de sus clases. Es algo Mm, bien curioso, ¿no? así se dio. Ajá, entonces, pues sí, entonces, este, no, claro que sí, yo te ayudo, fíjate que, este, es en CETIS. Ok, creo que creo que conozco la escuela, ¿no? Y, y, y el coordinador es el maestro Capiz. Creo que Creo también que lo también conoces. lo conozco. Sí, entonces, mi colega pues no sabía que yo era egresado de ahí, entonces, creo que lo Ya. conozco, entonces, pues voy con el maestro y le digo, no, pues vengo a cubrir la materia del maestro que va a estar saliendo. Y entonces el maestro Capiz, me recuerdo mucho que, pues ya me conocía, entonces, pues aquí está el Claro. temario y ya, o sea, ¿qué más? Ya conocía la institución, yo no requería Sí, esta inducción.
Sí, claro. Y no, y a raíz de eso, fíjate, de cubrir unas horas de un maestro, ya por el 2011, pues me quedé ya en la docencia. O sea, ahí fue cuando descubrí que eso era lo que me completaba, pues, como profesionista. Claro. O sea, entonces di clases y estaba trabajando en la industria y yo estuve muy feliz, en ese tipo de En ambiente. esas 2 actividades, pero, pues, te llamó la vocación docente, ¿no? Así es, ya después, como te digo, uno va evolucionando, va cambiando sus intereses y entonces, como decidí yo meterme más al tema de investigación, Ujú, y quería dedicarle más al tema académico, entonces decidí dejar la industria y me enfoqué de lleno a la docencia. Entonces tengo la fortuna de, pues desde el 2011 ser profesor y eso es algo que no dejaría. claro. Actualmente ocupo un cargo directivo, y mucho de mi tiempo se va a temas administrativos y proyectos, ¿no? Pero no dejaría la docencia. Es algo Ujú. que me gusta, me apasiona y es algo de que trato de siempre de reinventarme en esa parte, ¿no? Y es algo que Estupendo. no Sí, dejaría. sí, además que nos obliga a siempre estar aprendiendo, ¿no? Así. Para poder ser buen docente. Muy bien, Juan. Fíjate que en tu trayectoria, pues has impulsado mucho la investigación y el desarrollo en robótica, automatización. Un poco nos contabas de esta evolución, ¿no? Que uno va teniendo cuando se enfrenta a la vida profesional y en tu caso también académica. Platícanos cuál es el último descubrimiento que has realizado en tus investigaciones y ahorita también nos contarás cómo se va a aplicar en un futuro, o si es que ya se aplica en el día a día de las personas. Sí, bueno, yo he hecho investigación mucho en el tema de semiconductores. Es, digamos, lo primero que estuve yo publicando. Ujú, Yo recuerdo ahorita un artículo donde describí un fenómeno en la industria que se llama solder wicking, que es básicamente un fenómeno que se da en los circuitos integrados. Los circuitos están fabricados en una forma tal que es un apilamiento de materiales. O sea, tienes el ujú, microcircuito, que es en base a silicio, y para proteger ese circuito se aplican diferentes compuestos de moldeo que lo protegen contra la humedad del exterior y también lo protegen de forma mecánica para que no se eh, desprendan los alambres conectores que están en el circuito. ujú, Entonces, bueno, un fenómeno que se daba en ese momento es que esos plásticos que cubren el microcircuito se separaban en un fenómeno que se mm, conoce como delaminación. Entonces, ujú, al separarse esos materiales, quedaba un espacio, digamos, un espacio donde podría, por ejemplo, en un ambiente de alta temperatura, la soldadura que conecta los componentes pasivos que están alrededor del microcircuito podría, pues, derretirse y entonces, perder por efecto de conexión. Ujú. capilaridad, interconectar otros terminales. Eso se llama Oh, solder wicking. ujú, Entonces, bueno, ahí el estudio que hicimos junto con otros colaboradores fue, bueno, cómo evitar ese tipo de fenómenos, cómo prevenir esta delaminación y la subsecuente eh, cortocircuito, ¿no? Entonces, eso fue ujú, uno de los análisis. Y bueno, lo que concluimos es que modificando un proceso de limpieza que se da a través de un plasma es un gas ujú, que se le aplica una corriente eléctrica elevada y entonces un voltaje y se ioniza, es decir, se crean átomos con carga eléctrica positiva y electrones libres y ese gas cuando se bombardea hacia las superficies promueve la adhesión de los materiales. Es como si, por ujú. ejemplo, cuando estamos poniendo ladrillos, ¿no? Esta cantera en las paredes, ¿no? Si uno Ajá, pone la, sí. la cantera en las paredes directamente, pues se Ujú, puede caer porque no se promueve la adhesión, pero si uno le pica con un cincel a la pared y hace ujú, pequeños orificios y luego pones el adhesivo y luego en la cantera, eso hace que se afiance más lo que se está pegando. Entonces, el plasma lo que hace
básicamente crea una superficie más rugosa, se llama superficie activa, y ahí se puede pegar el material de forma más adecuada. Entonces, Y obtuviste eso mejor adherencia mejor adherencia. y evitar que haya mal funcionamiento en condiciones extremas, ¿no? Ajá, Sí, pues eso tiene una aplicación directa en temas de empaquetamiento avanzado, que hoy en día es una aplicación muy importante. Y bueno, ya es un proceso ya muy robusto en la industria, ¿no? El tema del plasma. sí. Pero pues es algo que estuvimos ahí colaborando. Y ya después, con el tiempo, ha habido otro tipo de publicaciones. He colaborado en temas que tienen que ver con vehículos autónomos, en alguna contribución ahí. Ujú, Eh, pero hoy en día a mí lo que, digamos, me está orientando, mi gusto es hacia el tema de la industria 4.0, que es, ujú. como comentaba, es cómo aprovechar todo esto que está dando en temas de transformación digital para aprovecharlo en temas industriales. Es donde estamos ahorita eh, formando un grupo de investigación y por ahí queremos seguir avanzando. Excelente. ¿Y esto cómo impacta en la vida de las personas, de las comunidades? Platícanos, ¿qué es lo que has logrado ahorita o que quizá a futuro pueda tener repercusiones? Bueno, mira, lo que se busca ahora con esta cuarta revolución industrial es que podamos tener sistemas de producción eh, de alta nivel de, digamos, customización, si se puede decir la palabra, es decir, Ujú, que podamos tener productos muy variados, a eso se refiere, muy variados, con diferentes características y en bajo volumen. Es decir, mm, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en la industria textil y entonces yo quiero hoy comprarme una chamarra morada con puntitos amarillos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? claro, sí. Eh, pero eso pues casi no es muy trending Sí, topic, ¿no? O sea, como sí, que sí, esa sí. moda como que no la vas a ver ¿Dónde muy lo fácil, ¿no? consigues? Bueno, Sí. la industria 4.0 lo que promueve es una alta flexibilidad, es decir, ahora si alguien quiere ese tipo de indumentarias, Ujú, va a haber un nivel de automatización tal que, eh, por ejemplo, yo puedo poner mi orden de compra hoy en día a esta fábrica de chamarras ujú, y entonces mi orden por medio de la nube llega directamente a una base de datos. Hay un chatbot que va a estar viendo la orden y va a básicamente a validar que esa orden se puede manufacturar. ujú. Y después ese robot virtual manda instrucciones a la línea de producción directamente, es decir, al robot que va a estar haciendo cosiendo la chamarra, Ajá. va a mandar órdenes de compra al que va a proveer la tela de esa chamarra y Wow. también inclusive señales hacia el encargado de que esa chamarra llegue a mi puerta, ¿no? O sea, La logística de distribución. logística de distribución. Ajá. Entonces va a ser un nivel de automatización mucho más grande. ¿Qué implica? Bueno, pues que ahora haya sistemas de cómputo y sistemas automatizados que puedan comunicarse unos con otros Sí, a través de la nube y a través de sistemas automatizados y sensores que permitan ese tipo de escenarios, ¿no? Es algo que ya se está dando a una escala en ciertos países, pero bueno, lo que queremos es que en México también se aproveche de ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, por ahí va la investigación. Y bueno, creo que es un camino de nunca acabar. Esa, creo la estrategia es claro. eh, evaluar primeramente el nivel actual de la empresa o de la industria en la que se quiere La transformar, factibilidad, ¿no? la Ujú, factibilidad, y entonces hacer proyectos que los lleven hacia eso, ¿no? Hacia ese tipo de escenarios. Em, También, bueno, hay que considerar restricciones económicas, restricciones ujú. que tienen que ver con la tecnología. O sea, no Sí, todos los modelos de negocio pueden aprovechar todo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del sector servicios, bueno, ahí tal vez no haya una inclusión muy fuerte de robots, pero habrá tal vez algún restaurante, por ejemplo, que se beneficie del uso de robots. Ya lo veíamos, claro. por ejemplo, en casos como en Japón,
donde Ajá. hay robots que te llevan la comida, ¿no? Como meseros, ¿no? Sí, exacto. O robot chefs, ¿no? Pero habrá otros Ajá. modelos de negocios pues que no apliquen, ¿no? Ajá. No, Este, pero tiene mucho sentido con lo que vemos, sobre todo de generaciones jóvenes que están pidiendo que todo sea personalizado, ¿no? sí. Y esta posibilidad tan extensa, infinita, parecería, de la industria 4.0, pues es un planteamiento que tiene mucha lógica con lo que las nuevas generaciones están solicitando y consumiendo. Entonces, eso está perfecto, Juan. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a entrar a la parte de predicciones, donde nos corresponde echar un vistazo al futuro y preguntarte qué avances nos esperan en la manufactura inteligente. Un poco ya nos has compartido, pero ¿qué es lo que tú vislumbras, estimado Juan? Mira, para este 2024 yo veo una inversión más fuerte en lo que tiene que ver con semiconductores. Todo lo que tiene que Ujú. ver con cómputo va a crecer. Sí, Eh, Hoy en día ya se están hablando de, por ejemplo, circuitos que tienen que ver ya con el manejo de inteligencia artificial y wow. todo lo que tiene que ver con el control de estos procesadores cuánticos. Todo eso Ah, va a ser algo que va a sí, estar digamos, en las noticias en este 2024. Inteligencia artificial continúa, creo, como un tema importante. sí. Y bueno, yo aquí lo que comentaría es que, aunque esos son temas ahorita de vanguardia, eh, yo considero que los trabajos actuales no se van a perder. Es decir, no Ujú. porque vaya a haber un avance en tecnología, significa que los trabajos se van a actualizar, o sea, se van a perder, sino más bien se van a actualizar. ¿Eso qué implica? Claro. Ujú, Que el profesionista que, por ejemplo, vamos a suponer un abogado, ¿no? Que ujú, podría parecerse que está lejano en la tecnología. Un abogado, muy posiblemente lo vamos a estar viendo una evolución hacia, por ejemplo, va a tener que aprender temas de cómputo, ujú. contratos digitales, por ejemplo. Los contratos ahora van a ser digitales y tendrán que, pues, al menos conocer y tener nociones de lo que es una red de cómputo, lo que es como Sistemas. un sistema, ese tipo de cosas. Entonces, no es que la función del abogado va a perderse, sino al contrario, se va a beneficiar de la tecnología. ¿Y qué implica? Ujú, Bueno, que va a tener que actualizar en esos temas, ¿no? Entonces, va a haber muchos puestos que se van a tener que actualizar, van a ser más tecnológicos ujú, y estos puestos o posiciones donde son muy intensivas en mano de obra, ujú. eh, muy seguramente el reto ahí va a ser mayor porque esos puestos tendrán que, por ejemplo, actualizarse para que ahora que en lugar de que la persona haga el tema físico, Ujú. ahora esa persona tendrá que estar pensando en aprender temas, por ejemplo, de mantenimiento de maquinaria, Exacto. mantenimiento de Supervisión. robótica, Ujú, supervisión, porque ahora va a estar un robot, pues, seguramente, ujú. haciendo esa labor tediosa, repetitiva e inclusive a veces hasta peligrosa. Claro, Es sí. un operador que está haciendo una labor manual, muy seguramente ahora su función se va a transformar hacia una de mantenimiento de maquinaria. Ujú, Entonces, creo que en lugar de pensar en pérdida de puestos de trabajo, estaremos pensando más bien en una evolución de los puestos y esto ujú. tendrá como consecuencia una mejor paga, ¿no? Eso es de lo que yo Claro. hablo de los retos económicos que implica esta transformación digital. Es algo que no se va a dar de un año para otro, pero es algo que se va a estar dando conforme pasan los años. Eso creo que es lo que viene de 2024 y bueno, muy importante es que los estudiantes vean este tipo de cambios que hay en la industria, Ujú, sobre todo el tema global. Aunque hay muchos puestos técnicos y tecnológicos como más orientados a la ingeniería, creo que va a haber un impacto en todos los colegios, en todos los ámbitos, en todas las profesiones. O sea, no solamente es el tema de ujú. ingeniería, porque hay Tal muchas cual. funciones de soporte a la industria
que requieren de temas administrativos, temas fiscales, temas legales. Entonces va a haber un impulso a todas las profesiones. En otras ramas de ingeniería, por ejemplo, una ingeniería en energías renovables va a tomar mucha relevancia porque ahora ante cambios climáticos y el crecimiento natural de las ciudades, Ujú, no podemos pensar en que, como crece la ciudad o como crece la industria, simplemente vamos a poner más estaciones eléctricas o más subestaciones o más ujú. plantas generadoras, porque es Sí, porque ya vimos que no se da abasto, ¿no? no, no, Ujú, y es un ciclo sin fin. claro. Eh, Aunque pongas más, siempre va a haber más requerimientos. Entonces, Ajá, la mentalidad tiene que ser ahora hacia, bueno, ¿cómo con lo que tengo y lo ujú, que requiero, cómo soy más eficiente? sí, Entonces, el ingeniero en energías renovables tiene que estar pensando en ese tipo de escenarios. en la Y eficiencia energética. eficiencia energética es lo que es el tema que va a estar dándose a partir de este año. Va a ser muy importante. Entonces, el ingeniero en energías renovables no es el ingeniero que solamente pone paneles solares o hace ese Sí, tipo de cosas, sino al revés, sí. evalúo todo el tipo de fuentes que hay, evalúo el escenario actual de la empresa o de la vivienda o del Mm, sector, y entonces aplico estrategias para eficientar el uso de la energía y de los por recursos supuesto. también, ¿no? Ujú, Hablamos también de el tema del agua, el gas, ujú. Los combustible en desechos, general, ¿no? o Cómo desechos. reutilizarlos. Eso va a ser algo muy importante en beneficio del planeta. Es algo que va a tomar, bueno, ya es relevante, pero ahora es crítico, pues, porque ante esos Sí, cambios que estamos viendo, no podemos simplemente cerrar los ojos y decir, el problema se va a ir. Es un problema que tenemos que, claro. como Sí, los sociedad, ecosistemas están desgastados, ¿no? Hay que colaborar y solucionar ese tipo de problemas, ¿no? tenemos que resolverlo, ¿no? Entonces, digo, realmente como sociedad tenemos que Ujú. atacarlo, ¿no? Desde todos los frentes. Tal cual. Y bueno, ya para cerrar, preguntarte, vive México un momento importante en cuanto a los factores macroeconómicos, ¿no? Una posición de competencia y de beneficios que ha tenido nuestro país. Y en ese sentido se habla de nearshoring, todo lo que tiene que ver con la industria. ¿Cómo crees que podamos utilizarlos aquí en Baja California? ¿Y qué estamos haciendo como universidad para aprovechar este momento que vive México? Sí, esto del nearshoring es algo que se está dando ya actualmente. ¿Y qué es eso? Bueno, es acortar las cadenas de suministro. Ujú, Algo que nos dejó como lección la pandemia es que sí, debemos de diversificar las ujú. fuentes que tenemos para los diferentes materiales que usamos en la No vida depender cotidiana. solo de China, ¿no? O de No, ciertos países. o de un solo país, porque Ujú, si, por ejemplo, pasa un fenómeno como el que ocurrió de la pandemia o un fenómeno climático, ¿no? Un huracán, un terremoto, bueno, y si claro. algo afecta a ese país o esa fábrica, hay que tener un respaldo, ¿no? De quién nos Ujú, puede proveer ese tipo de materia prima. Entonces, ese es el espíritu del nearshoring, es decir, tenemos que diversificar y también acortar cadenas de suministro para que podamos tener un flujo más rápido de tanto de información como de materias primas. Entonces, el beneficio para México es ese, atraer ese tipo de industrias hacia nuestro país. ujú. Son industrias de un alto impacto tecnológico y de pues, Así es. Ujú, salarios altos, entonces el beneficio es directo hacia la calidad de vida de las personas. Eh, Ahorita lo que se ha escuchado mucho es el tema de semiconductores, porque es ujú. un, es un sector que impacta a A todos, al todos, toda la industria. automotriz, al Ujú, aeroespacial, el ujú, de electrónica y entretenimiento, claro. todos. Entonces, mucho va por ahí. Se ha estado identificando los estados del norte del país como los primeros en beneficiarse, pero Ujú, eso es algo para todo el país, ¿no? Y se habla precisamente de esto, de poder diversificarlo y traer como consecuencia, bueno, otros tipos de carreras que se van a estar ofertando en nuestro país ujú. y oportunidades, ¿no? Tanto de capacitación como de
poder tener un crecimiento profesional, ¿no? Importante. Ujú. No, excelente. Y ahí gran parte de lo que estás trabajando, ¿no? Como líder del Colegio de Ingeniería, incluso de lo que vendrá en su momento con un doctorado en ingeniería que tiene este propósito de cubrir esas necesidades que tiene nuestra región para estar al nivel de las necesidades tecnológicas. Entonces, Juan, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un verdadero placer conversar contigo. Creo que la audiencia se lleva muchos temas muy importantes y también estas inquietudes quizás de acercarse a lo que estamos haciendo acá en CETIS, en el campo de la ingeniería. Pues muchísimas gracias por compartir y por último, si quieres despedirte con algo, adelante, por favor, Juan. No, pues agradecerte, Fabián, por la invitación a este espacio. Creo que hay muchos temas para Sí. platicar. Realmente da para muchas podcasts. Yo solamente dejar abierta la invitación a estudiantes que estén interesados en estudiar alguna ingeniería o hacer un proyecto, las empresas que quieran hacer un proyecto desde el entorno académico. Acercarse a CETIS, tenemos una política de puertas abiertas, realmente estamos siempre ansiosos de poder colaborar, vincularnos, ¿no? Con los diferentes Ujú, sectores. Y algo que nos ayuda mucho a esto es trabajar a través de los centros de excelencia. En CETIS tenemos ujú, centros de excelencia, en el caso de ingeniería es el Centro de Innovación y Diseño, y a través de ese centro tenemos un ecosistema de innovación en el cual colaboran profesores, estudiantes, investigadores y también pues gente de la industria que se acerca hacia CETIS para poder resolver una problemática en común. Entonces, a través del centro podemos hacer diferentes proyectos, siempre en colaboración con la industria y de la mano de estudiantes, ¿no? Que es básicamente la fuente de innovación que tenemos en CETIS. Los estudiantes son esta parte sí. diferenciadora, ¿no? Y en el centro pueden participar estudiantes de cualquier semestre. Inclusive Ujú, hemos tenido estudiantes de primer semestre, ujú. estudiantes de preparatoria también trabajando en proyectos del Centro de Innovación, Sí, o hasta sea, egresados, ¿no? Que no egresados. pierden contacto. Así Ujú. es, entonces es esto, acercarse a CETIS, podemos apoyarlos y pues siempre hay temas interesantes, ¿no? que abordar, ¿no? Y pues simplemente dejar esa invitación y bueno, ahí, en la página de CETIS pueden encontrar mis datos de contacto, ¿no? Para eh, directamente mandarme un correo o una llamada telefónica y con gusto podemos atenderlos. Excelente. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido muy, muy, muy ameno. También considero que de mucha utilidad conocer tus puntos de vista. Y bueno, pues estaremos pendientes a los próximos invitados y ya tendremos oportunidad de volver a charlar contigo. Juan Terrazas, director del Colegio de Ingeniería de CETIS Universidad. Muchísimas gracias. Gracias también a la audiencia. Despedimos esta transmisión y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, que estén muy bien. Hasta luego. Esto fue Capstone Connection. Un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.